el científico, físico, matemático quizá más famoso, Albert Einstein, que nació en una familia judía allá por 1879 y vivían en Ulm, una ciudad alemana del estado de Baden-Württemberg. Albert fue el primogénito de Hermann Einstein y Pauline, su madre, que ella sabía tocar muchos instrumentos musicales y le transmitió la pasión musical a Albert, demostrando desde muy pequeño que también le gustaba. Pero la influencia determinante fue su tío Jacob Einstein, ingeniero, que le daba libros de ciencia para que los leyera. Además, su tío también montó con el padre de Albert un taller donde llevarían a cabo proyectos y experimentos tecnológicos de la época, y a pesar de eso fracasaron. Aunque el pequeño Albert creció impregnándose de ese espíritu inquieto y amante de la ciencia, fue un niño solitario que se entregaba al estudio y a la mucha lectura, bien concentrado y paciente. No comenzó a hablar hasta los 3 años y eso, unido a su carácter, hizo plantear incluso a sus padres que si aquel niño sufría alguna discapacidad intelectual. Nada más lejos de la realidad. Precisamente ante esto, Albert siempre dijo que él pensó que fue capaz de desarrollar la famosa teoría de la relatividad debido a su desarrollo intelectual tardío, ya que un adulto normal no se hacía las preguntas sobre el tiempo y el espacio, pero él sí desde niño. Pero bien, en la recta final de su vida hay un aspecto peculiar. Él mismo no quiso que lo salvaran. Tenía 76 años y según su criterio era suficiente lo que ya había vivido y lo que había hecho hasta ese momento. El 16 de abril de 1955 había sufrido la rotura de un aneurisma de aorta abdominal, del que había sido operado ya previamente en 1948. Ya estando en el hospital de Princeton, Estados Unidos, recordemos que para 1930 Einstein aceptó una oferta de trabajo en Estados Unidos y ya vivía en dicho país. Poco después que el Tercer Reich de los nazis lo acusara de traición y sus libros fueran quemados en la hoguera durante una ceremonia organizada por estudiantes afines a los nazis, Einstein resumió su filosofía de vida y su posición frente a la muerte diciendo: "Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Ya hice mi parte, es hora de irse y lo haré con elegancia". Tremendas palabras del físico, estaba muy convencido y definitivamente no quiso recurrir a más cirugías ni tratamientos para no morir. Murió 2 días después, el 18 de abril de 1955. Subordinar la muerte es un acto de elegancia y de buen gusto, es tan revolucionario como la misma teoría de la relatividad. Ya fallecido, en la mesa de su habitación dejó el borrador del discurso por el 7º aniversario de la independencia del Estado de Israel, que era el origen de su familia, de sus padres. Dicho discurso jamás llegaría a ser pronunciado y empezaba de esta manera: "Hoy les hablo no como un ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como un ser humano". Einstein empezó a aprender a tocar muchos instrumentos cuando era joven y siguió tocándolos hasta una edad bastante avanzada, cuando ya no podía mover la mano izquierda de la forma tan rápida y precisa que se requiere para tocar el violín. Tocó conciertos de beneficencia y usó la música como forma de relajación durante toda su vida. Era fanático de las obras de Mozart y Bach. Personalmente, una de las cosas más admirables que veo en Einstein es que no quiso tener un funeral despampanante. Todo indicaba que odiaba la extravagancia y peor siendo él mismo el centro de atención. Mucho peor ya muerto, no quería un funeral con la asistencia con grandes personalidades de todo el mundo y que se armara un gran escándalo mediático. Y en efecto le cumplieron este deseo. Al morir, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde de su fallecimiento. Sucedió antes que la mayor parte del mundo siquiera se enterara que había fallecido. En el crematorio solo hubo 12 personas, principalmente familiares y gente cercana, entre los cuales estuvo su hijo mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware con la finalidad de que el lugar de sus restos no se convirtiera en objeto de mórbida veneración. Einstein sabía que era muy famoso y estimado, admirado por mucha gente, y no quería que su tumba fuera un lugar de veneración y de visita de miles de personas. Ser famoso se le hacía pesado, no le gustaba. Quizá por eso este tipo de deseo sobre su cuerpo, y se comprende, ya que cuando cumplió 71 años estaba tan cansado de posar para los fotógrafos que se quedó con la lengua de fuera. La imagen es muy famosa, se volvió icónica, y el mismo Einstein la mandó a imprimir para enviársela a sus amigos. Creo que muchos conocen esta foto. Pero sucedió algo inesperado y en contra de la voluntad de Albert. Después de la autopsia, el 18 de abril, el Dr. Thomas Harvey seccionó el cerebro conservado de 170 piezas en un laboratorio de la Universidad de Pensilvania. En términos sencillos y directos, se robó el cerebro de Einstein.
Luego, Thomas recortó las 170 secciones en rodajas microscópicas y las montó en un portaobjetos. Hizo esto para estudiar a detalle el cerebro y tratar de descubrir el presunto secreto de sus habilidades en el campo de las matemáticas. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y que así se haría famoso. Pero ni Albert ni su familia habían dado permiso para la extracción y conservación. Pero cuando la familia se enteró del estudio, se otorgó permiso para continuar estudiando siempre que los resultados solo se publicaran en revistas científicas y no fueran sensacionalistas. En 1998, Harvey entregó la parte restante sin cortar del cerebro de Einstein al Dr. Elliot Krauss, patólogo del Centro Médico Universitario de Princeton. De lo más relevante, se descubrió que ciertas partes del cerebro tenían una mayor proporción de células gliales que el cerebro masculino promedio. El día del fallecimiento de Albert solamente hubo un astuto fotógrafo que tuvo el tiempo y decidió documentar con imágenes sus últimas huellas. Ralph Morse, de la revista Life, fue una de las pocas personas que participaron en la íntima despedida de Einstein. Sin que la familia se diera cuenta de lo que pasaba, el reportero consiguió imágenes inéditas y únicas desde la oficina tal cual la dejó el físico hasta el féretro que estaba siendo trasladado hacia el crematorio. Quizá la gran pena que se llevó hasta el día de su muerte fue lo sucedido en 1939, que consideraba haber sido una de las decisiones más difíciles y controvertidas de su vida: enviar una carta al presidente Roosevelt para pedirle más investigación en energía nuclear. Esa misiva sería la antesala del muy conocido Proyecto Manhattan, el mismo que alumbró la bomba atómica y llevó las detonaciones en la guerra contra Japón. El gran científico en 1952 escribió a la revista japonesa Kaizo explicando que su motivación para enviar la carta fue el miedo que le generaba que los alemanes nazis fabricaran dicha bomba. Dijo: "No vi otra salida, aunque siempre fui un pacifista convencido". 2 años después le dio una explicación similar a su amigo Linus Pauling: "Cometí un gran error en mi vida cuando firmé la carta al presidente Roosevelt recomendándole que se fabricaran bombas atómicas. E insistía en ese punto, pero había una justificación: el peligro de que los alemanes también las fabricaran". Y aunque Alemania nunca fabricó la bomba, Einstein dedicó la última década de su vida a alertar sobre los peligros de las armas nucleares y a hacer llamados para que los países resolvieran sus conflictos pacíficamente. Tan solo semanas antes de morir, Einstein se refirió por última vez al asunto de la carta. Si hubiera sabido que ese miedo de que los alemanes construyeran una bomba no estaba justificado, no habría participado en abrir esa caja de Pandora. Y aunque su deseo se cumplió, que no exista una tumba, por el mundo hay diversos monumentos, universidades que llevan su nombre. El más reconocido en Estados Unidos, situado en un bosque en la esquina del campus de la Academia Nacional de Ciencias. Se inauguró en la reunión anual de la Academia el 22 de abril de 1979 en honor al centenario del nacimiento de Albert. Es bueno remarcar que el mismo Einstein siempre fue un pacifista dedicado al estudio únicamente de la física y contrario a todo tipo de guerras, y así fue el final de una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Muchas gracias por apoyar este canal y contenido. Los que no son parte de la comunidad pueden sumarse. Los que siempre están pendientes de los videos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao.